hoy. Muy buenas noches, estimados colegas. Gracias por vuestra presencia en esta sesión institucional de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, que en esta ocasión tiene por objeto resaltar un aspecto importante en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, como es la implementación de un cambio sustancial en los estilos de vida de las personas. Siendo la hipertensión arterial la causa más importante de morbilidad y mortalidad en el mundo, y por ende en el Perú, su prevención y control son imperativos y tienen prioridad para salvar vidas sobre cualquier otro tipo de intervención clínica. El control de la hipertensión arterial fue el objetivo fundamental del programa Millón de Corazones, que el gobierno de los Estados Unidos implementó en 2012, con participación de una amplia gama de instituciones públicas y privadas lideradas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid, CMS. Esta iniciativa nacional de Estados Unidos tenía como meta reducir 10% la carga proyectada de 10 millones de infartos del miocardio y del cerebro que ocurrirían en el curso de los 4 años siguientes, y cuya causa en más del 50% era la hipertensión arterial. Sin embargo, en ese lapso, solo se pudo prevenir un estimado de 135,000 eventos vasculares, que es un número lejano del millón de casos proyectado, pero que aún así, este relativamente modesto logro representó un ahorro de 5.600 millones de dólares al gobierno norteamericano. Ya te voy a mandar la foto, pero para ti nomás, ¿ya? Ya, mi amor, un beso. No, nada más era para decirte eso. Ya. Corte el teléfono, doctor. En el 2021 se estima que 900,000 personas en Estados Unidos morirán a causa de una enfermedad vascular, cardíaca o cerebral, y que al menos la mitad de estas muertes serían fácilmente prevenibles. Es interés prioritario de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial promover la prevención de la hipertensión arterial, empezando por la adopción y difusión de adecuados estilos saludables de vida y el decrecimiento de importantes factores que fomentan la prevalencia de la hipertensión arterial, como son el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, el sueño insuficiente y una adecuada alimentación rica en grasas trans y en sal. Los programas que puedan desarrollarse serán más efectivos si empiezan en la más temprana edad de la persona y en su ámbito familiar, y si se fortalece el sistema de atención primaria de la salud. En esta ocasión, el doctor Renzo Soca Mesa presentará el tema hipertensión arterial y ejercicio, prevención, tratamiento, de palpitante actualidad en esta época de pandemia, cuando el habitual sedentarismo de gran impacto en detrimento de la circulación cardiovascular se ha hecho obligatorio por las restricciones impuestas para evitar los contagios. A esto se agrega el vertiginoso desarrollo de la tecnología electrónica, que tiende a esclavizar cada vez más la mente y el cuerpo de las personas, de todas las edades, en realidad, sobre todo los más jóvenes, sea por la infinita variedad de sus atractivos programas o por la necesidad de cumplir tareas laborales o educativas a expensas de restringir la motilidad corporal. Confío que la presentación de esta noche va a ser estimulante y del mayor provecho para todos. Sean
Todos ustedes muy bienvenidos. Adelante, doctor Pedro Martín Salazar, secretario general de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y moderador de este evento. Gracias. Gracias, doctor Ríos. Muy buenas noches con todos. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este evento de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Y primero, como primera solicitud, pedirles a todos, por favor, los asistentes que apaguen sus micrófonos para no interferir con la presentación, cosa que todos puedan escuchar la presentación de manera fluida y sin interrupciones. Mientras se van sumando a la reunión, quisiera hacer dos reflexiones respecto al tema de hoy día. Una de ellas es que los médicos muchas veces descuidamos el ejercicio como una recomendación en nuestra consulta. Realmente el ejercicio tiene en muchos aspectos valores de resultados de prevención de enfermedades o corrección de factores de riesgo en similar magnitud que muchos medicamentos. Y muchas veces descuidamos durante la consulta hacer la recomendación de hacer ejercicio como una medida preventiva de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, como la aterosclerosis, como el síndrome metabólico, como la diabetes, y también como manera terapéutica que puede ser como coadyuvante a la terapia farmacológica. Entonces, es una primera reflexión. La segunda reflexión que quiero comentar es que es de la manera evolutiva, ¿no? El ser humano, nuestros antecesores de los primeros homínidos que se pusieron de pie en la existencia tienen más o menos 4 millones de años de evolución. Y durante esos 4 millones de años, el 99% del tiempo el ser humano fue cazador y recolector. Lo que implica dos cosas. Una de ellas es que obtener alimento requería una gran cantidad de consumo calórico de energía para poder conseguir un alimento. Y la otra es que el alimento no estaba presente todo el tiempo, el alimento podía escasear y un mecanismo adaptativo era acumular grasa para poder tolerar los periodos de ayuno, los periodos de que no había alimento. Entonces, esas dos cosas no se cumplen hoy en día. Hoy en día conseguir alimentos no tiene un mayor consumo calórico y no tenemos periodos de ayuno. La verdad que casi todo el tiempo paramos comiendo solamente mientras se duerme, no se come. De tal manera de que no hay un ayuno que permite la restitución del sistema metabólico que va un poco a arreglar las cosas que vienen por el exceso calórico y por la acumulación de tanta grasa. De tal manera de que el ejercicio no es una cosa irrelevante, es una cosa muy importante entre las recomendaciones que debemos dar los médicos, y el ejercicio es parte indispensable de la vida cotidiana, es una cosa que debemos hacer todos, y si los médicos que estamos comprometidos en recomendar cosas para la salud no somos convencidos de este tema, pues poco a poco vamos a poder transmitir la información a nuestros pacientes. Con esa intención, hoy el tema de hoy día a desarrollar es el ejercicio y la enfermedad hipertensiva. Esto funciona como prevención, funciona como tratamiento, y el encargado va a ser nuestro invitado de hoy día, es el doctor Renzo Soca Mesa. El doctor Renzo es graduado de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo y ha hecho su especialidad en cardiología en el INCOR por la Universidad Ricardo Palma. Tiene un posgrado en rehabilitación cardiovascular y es coautor de las guías de rehabilitación de salud. Y actualmente se desempeña como médico en la unidad de rehabilitación del Instituto Nacional del Corazón en Lima. Doctor Renzo, por favor, adelante con su presentación. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Agradezco las palabras del doctor Ernesto Ríos Montenegro, presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Las palabras del doctor Pedro Martín Salazar, que ha hecho un preámbulo muy idóneo, adecuado, y al doctor Armando Godoy, que me permiten compartir esta charla con ustedes, estimados colegas. Voy a ver la diapositiva. Sí se ve, sí se ve. Póngala en pantalla completa, doctor. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión y ejercicio, prevención, tratamiento. Esta es la agenda del día de hoy. No tengo conflictos de interés. Quizás mi mayor conflicto de interés es la unidad de rehabilitación cardíaca,
porque estamos inmersos en esta recuperación del paciente y la prevención secundaria, pero hoy día vamos a tratar desde el punto de vista preventivo y terapéutico. A manera de introducción, como ya lo mencionaban los doctores, el ejercicio como estrategia preventiva y terapéutica, como una medida no farmacológica, ha sido demostrada en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión y dislipidemia. En pacientes normotensos que realizan actividad física regular, disminuye el riesgo de desarrollo futuro de hipertensión arterial. Asimismo, el ejercicio físico es una piedra angular en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, porque disminuye el peso, mejora la presión arterial, disminuye las cifras, mejora el perfil lipídico, mejora el HDL, disminuye el triglicérido y mejora el perfil glicémico, porque permite un ingreso de la glucosa hacia las células musculares. Tenemos que diferenciar qué es una actividad física y qué es ejercicio. La actividad física es cualquier movimiento corporal, mientras que el ejercicio es esta actividad física, pero ya estructurada, repetitiva, y que tiene un propósito que viene a ser el mejorar y mantener uno o más componentes de la aptitud física. Cuando nosotros prescribimos el ejercicio, tenemos que darle una meta, un objetivo. Y hablamos de cuantificar y tratamos de llegar a 1000 kilocalorías por semana, en volumen mínimo. Si esto es sostenido en el tiempo, y esto forma parte de un estilo de vida saludable que el paciente adopta, va a generar impacto en la salud, porque va a reducir la actividad simpática, va a mejorar el tono vagal, disminuye la resistencia periférica y mejora la función endotelial, y actualmente permite disminuir el estrés. Vamos a conversar sobre fisiología del ejercicio, un breve repaso de qué sucede con la presión arterial durante la realización de cualquier ejercicio físico. Como vemos acá, la presión arterial, conforme el ejercicio va incrementando, va subiendo la presión arterial sistólica. Mientras que la presión arterial diastólica, que está en relación a la resistencia vascular periférica, va a depender su acción del tipo de ejercicio que hagamos. Si el ejercicio es dinámico, aeróbico, lo que vamos a ver es que generalmente esta presión arterial diastólica se mantiene o puede disminuir. Mientras que si el ejercicio es un ejercicio estático, de fuerza, isométrico, o inclusive que genera gran esfuerzo y utiliza demasiado peso, puede incrementar la presión arterial diastólica. Como veremos más adelante, también está dentro del ejercicio físico inmerso el sistema energético, cómo el cuerpo utiliza o genera ATP para realizar el ejercicio físico. Tenemos 3 sistemas que van interactuando desde que empezamos el ejercicio. El sistema de fosfágeno, que es el que está presente al inicio del ejercicio, pero tiene una corta vida de acción de segundos, y se ve utilizado principalmente en la parte inicial del ejercicio o en ejercicios de alta intensidad. El otro sistema que está permanentemente en uso es el sistema aeróbico, que es dependiente del oxígeno. También llamado por la vía de fosforilación oxidativa, utilizamos principalmente los lípidos, en segundo lugar los hidratos de carbono, y en menor cuantía las proteínas. Cuando este ejercicio es sostenido en el tiempo y la intensidad se incrementa, la cantidad y suministro de ATP tiene que ser conllevada también por otro sistema, y aquí estamos hablando del sistema anaeróbico láctico, que es la vía glucolítica. Y en esta vía glucolítica solo intervienen los hidratos de carbono. Si yo tuviera que extrapolar en este metabolismo aeróbico en un ejercicio cotidiano, hay 2 momentos entonces en esta activación. A velocidades menores o intensidades menores, solo utilizamos principalmente el metabolismo aeróbico, pero cuando superamos un umbral, que es el primer umbral ventilatorio, el BT1, entramos ya a un sistema mixto, en el cual utilizamos el metabolismo aeróbico y la glucólisis anaeróbica. Empezamos a producir más lactato en sangre. Esto se ve en un test cardiopulmonar. Acá les muestro una gráfica de un test cardiopulmonar de laboratorio, pero que hemos ingresado también los valores de los porcentajes de lípidos y carbohidratos. En la etapa inicial que yo les mencionaba, que estaba en círculo en el gráfico anterior, que era el primer umbral, el BT1, antes de este umbral, de la actividad aeróbica, se utilizaba principalmente los lípidos como reserva energética. Pero a medida que vamos haciendo la actividad física, a mayor actividad física, mayor demanda y mayor frecuencia cardíaca.
Pasamos este primer umbral y ya empezamos a utilizar otras reservas energéticas. Ya empezamos a consumir más los lípidos y estos lípidos se van disminuyendo y vamos a usar los carbohidratos. A medida que el ejercicio se va aumentando o se va sosteniendo en el tiempo, se va incrementando la intensidad, pasamos ya a otro nivel metabólico, usando el segundo umbral. Y acá la energía está supeditada principalmente por los carbohidratos. Como vemos en estas curvas, ahora nos damos cuenta la vital importancia de hacer ejercicios y que estos ejercicios superen este primer umbral ventilatorio porque usaremos estas reservas energéticas. Por eso el impacto de usar ejercicios de moderada intensidad a más para ir consumiendo esta reserva lipídica e ir utilizando estos carbohidratos, mejorando así los perfiles ya comentados. Por lo tanto, entenderemos que el incremento de esta frecuencia cardíaca va a incrementar el gasto energético. Y si somos acuciosos en el gráfico, la frecuencia cardíaca nos va a permitir, y es un principal indicador de intensidad de ejercicio, que también lo usaremos más adelante para la prescripción. Yo había comentado ya en los gráficos anteriores sobre el primer umbral ventilatorio, ¿no? Y a veces es difícil contactar con el paciente y hacerle una prueba de test cardiopulmonar para determinar este primer umbral ventilatorio. En términos prácticos, a los pacientes que están en el programa de rehabilitación cardíaca o a los pacientes en general, les enseñamos en la consulta que perciban el esfuerzo físico mediante la escala de Bohr. Una escala que va de 6 a 20, en la cual un ejercicio de regular intensidad está entre 12 a 13. Y ese nivel se correlaciona mucho con este primer umbral anaeróbico que es beneficioso. Por lo tanto, entrenar al paciente cerca de este umbral, cerca de esta intensidad regular, le va a conferir beneficios sobre la salud. Hablábamos de aptitud física, y cada paciente en la aptitud física tiene diferentes sistemas que van interviniendo, tanto como la parte motora, la edad, la coordinación, la parte metabólica, el componente muscular, morfológico, y ni qué decir del componente cardiorrespiratorio. Y cuando nosotros prescribimos el ejercicio, tratamos de hacerlo mediante un método que se llama el método FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. De estos 4 parámetros, si yo tuviera que prestar mucha atención en esta charla, tendría que hablar de la intensidad. Intensidad tanto para el ejercicio aeróbico como para el ejercicio de resistencia. El ejercicio aeróbico yo lo puedo graduar matemáticamente con el porcentajes del V2 pico, de los NETs o de la frecuencia cardíaca pico obtenida en la prueba de esfuerzo. Y la resistencia puedo graduarlo a través de la resistencia máxima, que hablaremos más adelante. Hablaba de intensidad porque esta intensidad me permite mejorar la actitud física y tiene impacto sobre los factores de riesgo cardiovascular. Volviendo ahora al tema de la presentación, sabemos que en pacientes con hipertensión esencial, el ejercicio aeróbico de intensidad moderada es capaz de reducir la presión arterial, incluso también en los estadios de presión normal alta o los de grado 1. La actividad física no es solamente todo el estilo de vida saludable, sino es que es uno de los componentes de los estilos de vida saludable. Estas intervenciones de estilos de vida saludable son tangenciales a todos los grados de hipertensión y también al paciente que tiene presión normal alta. Por lo tanto, el beneficio es tanto preventivo como terapéutico. Los estilos de vida saludable, cuando los comparamos frente a personas que no tienen ninguna intervención, sabemos que el paciente que realiza estilo de vida saludable tiene menor peso, tiene mejor capacidad física, menor perímetro abdominal y menor nivel de glicemia. La capacidad física, nuevamente insistimos en esto, al ser mejorada, por cada mes que mejora el paciente, reduce más o menos un 30% de mortalidad por todas las causas. Entonces vemos cómo los estilos de vida saludable pueden prevenir o retardar el inicio de la hipertensión arterial, además de reducir el riesgo cardiovascular. Y ahora nos queda claro que las modificaciones del estilo de vida son la primera línea de tratamiento antihipertensivo que pueden mejorar los efectos del tratamiento farmacológico. La guía del 2020 ya hacía mención clara de las modificaciones de estilo de vida. Como ustedes ven, como está también la reducción de sal, el cese del tabaquismo, la reducción de peso, entre otros, hacen una precisión clara sobre la actividad física. Es beneficiosa en la parte preventiva y terapéutica. Y aquí habla sobre la intensidad. Tiene que ser de moderada intensidad o inclusive de alta intensidad, pero de forma intervalada.
También recomienda el uso de ejercicios de resistencia, que pasaré a detallar más adelante, que sean 2 a 3 veces por semana. Wen y colaboradores hicieron una comparativa entre grupos que hacían ejercicio físico y quienes no hacían actividad física, y han medido la presión arterial antes y después del ejercicio, encontrando que había diferencia significativa en reducción de la presión arterial después del ejercicio, por un fenómeno de vasodilatación. Acá les muestro los gráficos, este es de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica posterior al ejercicio. No así, no había reducción antes del ejercicio. Ahora bien, más siempre va a ser mejor, o a veces menos el tiempo en ejercicio es más. Existe una dosis óptima de ejercicio. Como todo medicamento tiene un efecto dosis-respuesta, hay un riesgo-beneficio, y eso sí ha sido largamente estudiado. En este estudio recopilaron información sobre la incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. En amarillo podemos ver a las personas sedentarias y en verde las personas que hacían actividad física. Como hubo en promedio una reducción de más o menos 20-30% del riesgo relativo. El ejercicio tiene una curva J y por lo tanto cuando se hace el ejercicio en demasía o en exceso, hay una disminución de este beneficio, como ustedes ven en los puntos en rojo. La actividad física se puede cuantificar, la podemos justificar con los equivalentes metabólicos, con los METs, así como lo gradamos en la ergometría de esfuerzo. Esto es importante calcular el volumen de actividad física cuando recomendamos al paciente cuánto puede hacer. Y eso tiene que ver con los riesgos inherentes. Sabemos que los pacientes que hacen actividad en un volumen de 5 a 20 metros por hora por semana disminuyen el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Mientras que el paciente que hace un volumen excesivo por encima de 55 metros por hora a la semana incrementa este riesgo. Al igual que lo encontrado en los pacientes atletas veteranos, se tenía un volumen excesivo de actividad física, tenían mayor presencia de remodelación cardíaca, mayor fibrosis miocárdica y mayor depósito de calcificación en arterias coronarias. Por lo tanto, diríamos que un rango entre 30 minutos al día a 1 hora al día de actividad física moderada a vigorosa confiere beneficios máximos. Y si superamos las 10 horas por semana, puede reducir estos beneficios sobre la salud. Wen y colaboradores trataron de ver si había un volumen mínimo de actividad física que sea beneficioso en reducción de mortalidad y mejora de expectativa de vida. Dividieron en grupos de baja actividad, mediana, alta y muy alta. Y encontraron que había, comparados con el grupo sedentario, una mejoría en reducción de mortalidad por todas las causas: cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes. Concluyeron que realizar 15 minutos de ejercicio diario, por lo menos, confiere una reducción de casi 15% de mortalidad cardiovascular. Pero sin embargo, ya comentaba en la parte de los sistemas energéticos, el mayor beneficio será hacer moderada intensidad, por lo menos 30 minutos al día. Va a depender también de qué tipo de ejercicio prescribamos para la duración. Como ustedes ven en este gráfico, cuando son ejercicios continuos, se necesita mayor tiempo de prescripción, mientras que cuando son ejercicios vigorosos o de alta intensidad, el tiempo de prescripción del ejercicio es más corto. Volviendo al artículo, no había diferencia dependiendo del sexo, la edad, si era hipertenso o no hipertenso, todo se beneficiaba haciendo, aunque sea un poco, de actividad física. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos da unas recomendaciones claras sobre la prescripción. Hablamos de la actividad de moderada intensidad continua, que debe ser de por lo menos 20 a 30 minutos, y ustedes verán cómo difiere de la alta intensidad, en la cual la modalidad es intervalada y de menor duración. Si tuviéramos que ser más académicos, y al paciente fue candidato a hacer un test cardiopulmonar, calculamos el VO2 pico, y de ese VO2 pico sacamos un porcentaje. Y si hablamos de moderada intensidad, va desde un 45 a un 59% de este VO2 pico. No tenemos cardiopulmonar, le hacemos la prueba de esfuerzo al paciente.
encontramos la frecuencia cardíaca pico, calculamos de esta frecuencia cardíaca que llegó en la prueba de esfuerzo el porcentaje. En este caso sería 55 a 69%, hablando de moderada intensidad. No todos los pacientes, como veremos más adelante, van a test cardiopulmonar, van a prueba de esfuerzo. Entonces, ¿qué le decimos en el consultorio al paciente? Simple. Como habíamos mostrado en los gráficos iniciales, que había una relación del BT1 y de la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, que era la escala de Borg. Les enseñamos esta escala, que aprendan a manejarla, a identificar su fatiga, y los entrenamos cerca a una escala de 12 a 13. Si queremos entrenarlos a más alta intensidad, los llevamos a 14 a 16. Dicho esto, en estas alturas de la exposición queda claro que el mayor beneficio de esos pacientes es tratar de llegar a superar este primer umbral ventilatorio, es decir, describir la intensidad moderada a alta. Por lo tanto, la prescripción inicial en la mayoría de pacientes será la prescripción de intensidad moderada. Ya lo resume la guía del 2020, un cuadro muy interesante que había sido presentada y define claramente las zonas de entrenamiento. Cuando estamos en moderada intensidad, estamos bordeando ya las zonas aeróbicas, y conforme vamos incrementando la intensidad, producimos más lactato, y cuando ya pasamos a los ejercicios muy severos, esta producción es principalmente anaeróbica, por la vía glucolítica. Muy bien. El consenso argentino, en el año 2019, se adelantó a lo que nos mencionaba la guía de 2020. Y acá hace una recomendación muy importante, es que no se pasen más de 2 días consecutivos sin actividad física para optimizar el control de la hipertensión y dislipidemia en el paciente cardiópata. También manifiesta que debe reducir el tiempo de sedentarismo y de permanecer más de 90 minutos sentado. Y obviamente realizar entrenamiento de resistencia por lo menos 2 veces por semana. Acá nos detenemos un momento porque ya precisamos sobre el ejercicio aeróbico y ahora hablaremos sobre la parte de resistencia. Tiene que haber una diferencia entre lo que es fuerza y resistencia. La fuerza viene a ser la capacidad del individuo de levantar un determinado peso, mientras que la resistencia es este individuo cuán capaz es de levantar este mismo peso cuántas veces. Por lo tanto, sabemos que es mejor ganar resistencia que netamente fuerza. Y los ejercicios que prescribimos pueden ser sesiones tan cortas como de 8 a 15 repeticiones por grupo muscular. ¿Cómo calculamos la resistencia? Pues medimos la resistencia máxima, que viene a ser la cantidad máxima de peso que una persona puede levantar en un rango de movimiento en un determinado grupo muscular. Y lo que nosotros buscamos es prescribirles más del 20% de esta resistencia máxima, por una cuestión fisiológica, que es la compresión de capilares musculares, generan este estímulo hipóxico. Al igual que en la parte de ejercicio aeróbico, teníamos zonas de moderada y alta intensidad, también pasa en resistencia. Hablamos de moderada intensidad cuando superamos el 30-50% de esta resistencia máxima, y alta intensidad cuando estamos entre 50 y 70. Pero acá tenemos que precisar un consejo. Si usamos más intensidad, tenemos que reducir el número de repeticiones. Podemos echar mano de 2 a 3 veces por semana en grupos de 8 a 10 ejercicios. La guía del 2020 hace una disquisición entre el paciente sano y el deporte y el paciente hipertenso. Actualmente, el paciente sano recomienda hacer 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos a la semana de actividad vigorosa. Si el paciente lo tolera, es un paciente sano, puede haber un incremento gradual hasta 300 minutos por semana de actividad moderada y 150 minutos a la semana de actividad intensa. En el paciente hipertenso, recomiendan que primero esté bien controlado, hacer ejercicios de resistencia por lo menos 3 veces por semana, en adición a los ejercicios aeróbicos, sea de moderada o alta intensidad, y que sea por lo menos 30 minutos al día, 5 a 7 veces por semana. ¿Qué sugieren? En el paciente bien controlado, pero que tenga alto riesgo, o que tenga evidencia de daño de órgano blanco, en este grupo no se les recomienda hacer ejercicios de resistencia de alta intensidad, porque puede incrementar la presión y obviamente tener un daño deleterio sobre los órganos blancos. Estamos hablando del ejercicio de resistencia de alta intensidad. En el paciente hipertenso no controlado, y ellos lo definen con presiones por encima de 160 en la sistólica,
Primero tienen que controlar la presión antes de ingresar a los ejercicios de alta intensidad. Muy bien, entonces sabemos que el ejercicio es importante y que va a tener un impacto sobre la presión. Aproximadamente el ejercicio puede reducir 7 milímetros de mercurio la sistólica y 5 milímetros de mercurio la diastólica. Esta guía además nos da una luz sobre el screening en los pacientes mayores de 35 años a quienes tenemos que hacer una evaluación adicional. Lo vamos a hacer brevemente. Dos grupos, en el paciente de bajo riesgo cardiovascular y en el paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. El paciente de bajo riesgo es aquel que no, es un paciente físicamente activo, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, en él no tiene mayor restricción, puede hacer ejercicios directamente. En el paciente que tiene alto riesgo, es decir, que es sedentario o tiene más de un factor de riesgo cardiovascular, la indicación va a depender del tipo de intensidad del ejercicio. Y la intensidad que le vamos a prescribir es baja o intermedia, no necesita mayor investigación, no necesita restricción alguna. Salvo que queramos que el paciente haga ejercicios de alta o muy alta intensidad. Ahí sí hacemos una evaluación de riesgo, y evaluamos la historia médica, el examen físico, el electrobasal, y acá plantean el uso del score. Si sale normal, no hay mayor estratificación, pero si tiene hallazgos anormales, ahí viene la prueba de esfuerzo, ahí tiene el uso del test cardiopulmonar, de la evaluación de isquemia por imágenes, o inclusive de la angiotensión coronaria. Y seguir, obviamente, la guía si es que está alterada, ¿no? Esta guía también menciona que en aquel paciente que decidimos diferir el inicio del tratamiento antihipertensivo y enfocarnos en el estilo de vida saludable, darle un margen de 3 meses, y si es que no mejora en esos 3 meses y la presión sistólica se mantiene por encima de 140, iniciar el tratamiento antihipertensivo. En el paciente que va a hacer actividad física, recomiendan los IECA, los ARA2 y los calcioantagonistas, en relación, obviamente, a la frecuencia cardíaca y los beta-bloqueadores por la parte fisiológica. Si la presión arterial no está controlada, solamente confiere una restricción temporal. Y es tanto así, incluso en el paciente que es hipertenso, que tiene alto riesgo, inclusive tiene daño de órgano diana, pero que tenga la presión controlada, puede hacer deporte competitivo. Así lo pone la guía del 2020. A excepción de los que son de tipo isométrico, que son de levantamiento de disco, jabalina, de balas o levantamiento de pesas. ¿Por qué? Se trata de evitar la valsalva. La maniobra de valsalva son contener la respiración durante la contracción muscular, porque esto se asocia a mayor elevación de la presión sistólica y presión diastólica. A manera de resumen, la guía da un cuadro de ejercicios, de deportes, todos son aceptables cuando la hipertensión está controlada, y como resumen nada más, tener cuidado en el paciente de alto riesgo con daño de órgano diana, en los de alta intensidad, principalmente los isométricos, es decir, levantamiento de pesas, lucha, boxeo, por lo ya comentado de la valsalva y el incremento de las presiones. Mensajes entonces para llevar a casa al finalizar esta charla. Diríamos que el ejercicio aeróbico es importante para la prevención y tratamiento de la hipertensión, que duda cabe. Se recomienda realizar al menos 150 minutos de entrenamiento aeróbico por semana, distribuidos en 5 a 7 días a la semana, hasta alcanzar un gasto de energía semanal de 1000 a 2000 kilocalorías. Se puede complementarse con ejercicios de resistencia y fuerza, 2 a 3 veces por semana, intensidad moderada. Y obviamente que su impacto está relacionado en sostener estilos de vida saludable, disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y mejorar la esperanza de vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Renzo, por su presentación excelente. Creo que podrían haber muchas preguntas de parte del público. La primera pregunta es, mientras van haciendo los del público, por favor háganla a través del chat, hagan las preguntas, las pueden escribir ahí. En relación a la presencia de hipertrofia ventricular en el electrocardiograma, que un paciente nos pregunta, es hipertenso, ¿y cuánto peso tiene esto en la decisión? ¿Este paciente debe ir a una prueba de esfuerzo? ¿Este paciente debe evitar ejercicio de isométrico? ¿O qué recomendaciones le podría decir a un paciente que tiene
hipertrofia en el electrocardiograma basal. Ok, gracias por la pregunta. La sola hipertrofia del ventrículo izquierdo no lo contraindica. Incluso en la guía del año pasado, la guía de 2020 de cardiología del deporte, incluso les permiten el deporte competitivo, a excepción de que sea de alta intensidad, pero que esté controlado la presión arterial. Quiere decir que si la presión sistólica está menos de 160 y el paciente toma su medicación, no había contraindicación de hacer actividades de ocio, de recreativas, inclusive competitivas. Solamente ponen un gran hincapié en el tema de que el ejercicio sea de resistencia de alta. Estamos hablando de levantamiento de pesas, jabalina, en la parte competitiva. En forma general, la sola hipertrofia no le conlleva siempre y cuando esté controlada la presión arterial. Correcto. Bueno, esto nos va aclarando un poco las cosas. ¿Qué pasa con los pacientes que en una prueba de esfuerzo convencional nos desarrollan una respuesta hipertensiva muy severa? ¿Y cómo debemos manejar esos pacientes? Bien, en la respuesta hipertensiva, en pacientes que no están diagnosticados de hipertensión arterial, se sabe que es un predictor de desarrollo futuro de hipertensión arterial. Entonces tiene que tener una estratificación adecuada y una evaluación. En el paciente ya diagnosticado que hace respuesta hipertensiva, nos está dando a entender que el paciente no está bien controlado farmacológicamente. Entonces tenemos que, antes de recomendarle la actividad física, asegurarnos bien que su medicación sea la óptima, que esté teniendo las presiones controladas antes de continuar y progresar el ejercicio. Incluso Sí. esto está comentado en la parte de las guías deportivas. Lo que vemos es pacientes a veces con hipertensión enmascarada, que tienen unas presiones limítrofes, o como antiguamente se le podría decir prehipertensión, pero en esos pacientes los ponemos a hacer una prueba de esfuerzo y a veces la respuesta es muy, muy marcada, que se da valores muy altos rápidamente en el curso de ejercicio. Por eso era la pregunta, ¿no? Entonces, si esto implica alguna recomendación especial en el paciente para evitar cierto tipo de ejercicios, o si el paciente no, habría que hacer un mapa para decidir cómo va a ser su tratamiento farmacológico, ¿no? Claro, la búsqueda es la pesquisa, ¿no? Porque ya tiene riesgo de desarrollo futuro. Entonces, la idea es buscar o confirmar que lo tenga. Y si lo tiene, tratarlo a tiempo. Bien, hay una pregunta en relación a lo que se comentó de que hay un determinado nivel en el cual el ejercicio tiene una curva J, hay un nivel en el cual ese ejercicio puede ser contraproducente para las personas. Probablemente ese nivel no es igual para todas las personas. Hay gente que, por eso hay gente deportista y hay gente que pues, no puede hacer el mismo nivel de ejercicio. ¿Cómo determinar ese nivel en el cual una persona puede hacer, decirle usted ya no haga más ejercicio? Hay gente que se entusiasma y quiere hacer cada vez más y regresa al consultorio, ahora estoy haciendo más y ahora estoy haciendo más, y cómo decirle hasta aquí nomás es prudente y hasta aquí ya debe continuar en ese nivel de ejercicio. Es una pregunta general. Siempre hay que tener cuidado con la intensidad del ejercicio, ¿no? La guía pone dos escenarios, ¿no? Tanto el paciente menos de 35 años como el paciente mayor de 35. En el paciente menos de 35 años, generalmente el riesgo de muerte súbita, que es lo que tenemos miedo cuando incrementamos la actividad física, generalmente tratamos de buscar compromisos congénitos, sea arrítmicos, TANS u otros, que sean por anomalía coronaria, etcétera, que busquen o le incrementen el riesgo. Mientras que el paciente mayor de 35 años, lo que tratamos de pesquisar ahí es enfermedad coronaria. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, no tiene molestias, tolera el ejercicio, podría continuar, pero ya sabemos que el margen debe ser entre 30 minutos a 1 hora. Las recomendaciones últimas han sido muy claras en la guía del 2020, en las cuales le ponen un tope, que es hasta 300 minutos de actividad de moderada intensidad, es que el paciente lo tolera. Ese es el punto de corte que ellos catalogan. Y le ponen hasta 150 minutos como máximo en el paciente que hace actividad vigorosa. Por encima de ello, tendríamos que individualizar el caso. Como usted dice, ¿no? Hay pacientes que quieren hacer más, pero hay que individualizar el caso y ver si ellos pueden permitirlo. Tienen factores de riesgo, por ejemplo, si sus padres o sus familiares tuvieron infarto de miocardio previo, hay que tener otros exámenes auxiliares como prueba de esfuerzo, un estudio de imágenes,
estar atentos a la aparición de síntomas como disnea, angina. Correcto. Y muchas veces los pacientes vienen y dicen, doctor, pero usted me dice que haga ejercicio, ¿y qué ejercicio es mejor, no? Hay una pregunta en ese sentido. ¿Hay alguna forma de decirle esto es mejor o diríamos que la respuesta también depende de cada persona, ¿no? No es lo mismo un obeso que una persona de contextura delgada, una persona con antecedentes cardiovasculares. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el ejercicio mejor para bajar la presión? A ver, todos los ejercicios aeróbicos, de preferencia lo que es el ciclismo, caminar, trotar, natación. Y obviamente, ¿no? Cuando hablamos de escenarios, hay diferentes escenarios. A veces el paciente hipertenso a veces no solamente es hipertenso, como usted lo dice, hay personas obesas, en los cuales ahí el paciente obeso también se beneficia de ejercicios, pero la forma de acondicionar es diferente al paciente netamente hipertenso. Tratamos de que los primeros ejercicios de acondicionamiento sean más lentos y que por lo menos puedan, entre 2 a 4 semanas, ir progresando la intensidad, inclusive para reducir el impacto, porque justamente el paciente obeso puede dañar las rodillas o le genera dolor cuando hace actividad física. A veces le recomendamos inicialmente bicicleta estacionario o deportes, ejercicios acuáticos. Va a depender del escenario, ¿no? También esto es diferente al paciente que es hipertenso y diabético. Sí, generalmente, bueno, en mi caso yo recomiendo deportes acuáticos a las personas obesas porque tienen problemas de columna, de rodilla, y a la primera semana que están haciendo algún tipo de actividad física, hasta caminatas para un paciente muy obeso, puede generarle problemas en las rodillas y se acabó la actividad física, ¿no? Ya no quiere más, sino que quiere hacer nada más. Así es, terminamos peor que el inicio. Hay una pregunta que la verdad que no tengo la menor idea de una condición. Dice, ¿algún estudio de que el ejercicio disminuye la progresión de enfermedad renal crónica hipertensiva? ¿El ejercicio es en alguna forma específico para prevenir la enfermedad renal? No he encontrado uno específico, le daría una mala precisión en ese sentido. Bueno, en realidad si controla la presión va a prevenir la enfermedad renal, ¿no? Pero no creo que si hay algún ejercicio, más bien la alimentación tiene mucho que ver, ¿no? Hay gente que cuando se entusiasma con ejercicio comienzan a consumir más proteína y algunos ya se van a otras cosas como creatina. ¿Qué comentarios tendría sobre eso? Bueno, ahí tiene que tener cuidado, como usted dice, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica por el consumo de creatina, ¿no? Ese es el grupo de riesgo vulnerable. Pero igual el uso de esteroides también. Hay gente joven que se entusiasma y ya quiere más y probablemente a veces comienzan a usar cosas que ya no son benéficas sino perjudiciales. ¿Cuál es la relación entre el consumo de calorías por semana y el peso de una persona? ¿Cómo podría ser las recomendaciones? Eso es más para nutrición, pero tiene que ver en su campo, doctor. Ya, probablemente se esté refiriendo al cálculo de las kilocalorías, lo que habíamos comentado sobre el cálculo de 1000 a 2000 kilocalorías por semana. Esto está en relación al tipo de ejercicio que le vamos a prescribir. Yo les mostré una tabla que eran los METs de diferente tipo de actividad. Entonces, la actividad que les vamos a recomendar hay que graduarla en METs. Esto lo multiplicamos por 3.5, que es un equivalente metabólico, por el peso del paciente, lo dividimos entre 200. Eso nos salen las kilocalorías de esta actividad que estamos realizando, las kilocalorías por minuto. Si yo había comentado que tenemos que hacer 150 minutos a la semana, lo único que hago es, de la actividad que le dije, calculé el MET, ya calculé la kilocaloría y divido 150 minutos, que es lo que es recomendable, entre las kilocalorías obtenidas. Es solamente una fórmula. Para eso les puse una diapositiva de las tablitas de las actividades metabólicas y los ejercicios. Inclusive le voy a poner un ejemplo. Caminar a 1 o a 3 kilómetros por hora es más o menos 1 o 2 METs. Esto lo multiplicamos por el peso, no sé, 60 kilos, que haga 3.5 entre 200. Ahí le sale más o menos alrededor de 5 kilocalorías por minuto. Por eso es que cuando lo extrapolamos y lo dividimos entre 150 minutos, alza en la recomendación general. Por eso la guía habla de kilocalorías y habla de tiempo de 30 minutos, de 150 minutos semanales hasta máximo 300. Porque ahí linda entre 1000 y 2000 kilocalorías.
Bien, una pregunta en relación al paciente que recién se diagnostica hipertensión. Debo asumir que estadio 1, hipertensión leve, si queremos ponerlo en un grado. ¿Qué recomienda? ¿Ejercicios o medicamentos de inicio? Creo que dio la respuesta, pero podría aclararla para la persona que hace la pregunta. Ujú. La guía es clara. En los pacientes de alto riesgo cardiovascular son los que consideramos dar tratamiento desde un inicio, ¿no? En los cuales no son de alto riesgo cardiovascular, o los que son de grado 1 o prehipertensión, o los que son normal alta, con bajo riesgo, podemos afianzarlo de estilo de vida saludable. Vemos cómo el estilo de vida saludable están principalmente en la parte inicial, pero obviamente también se aúna al paciente con grado 2 o grado 3 de hipertensión. Correcto. La guía también lo pone claro, ¿no? Le dice a aquel que ya le dimos chance de hacer estilo de vida saludable, hay que reevaluarlo, no dejarlo a la deriva, le damos 3 meses de observación, vemos que los factores se han controlado, y otra vez medimos la presión arterial nuevamente y reevaluamos, ¿no? Este paciente respondió a la modificación de estilo de vida, y respondió, continúa, y si no respondió, habrá que iniciar el tratamiento antihipertensivo. Una pregunta respecto a los dispositivos que usan muchas personas, estos relojes o estos dispositivos que se colocan en el pecho para medir la frecuencia cardíaca. He tenido varios casos de personas que vienen, doctor, me sube hasta 200 tanto, bruscamente. ¿Qué tan confiables son estos equipos para medir la frecuencia cardíaca? Porque algunos pacientes los he visto, le he hecho ejercicio y nunca llegan a la frecuencia que dicen los aparatitos que llegan, reportan en su registro diario, ¿no? Sí, va a depender del equipo que van a tener. Pero nosotros en rehabilitación cardíaca somos un poquito pesados con el paciente en relación a que aprende el pulso, a tomarse el pulso. Porque ya les explicábamos a los pacientes que la máquina puede fallar. Ellos generalmente a veces tienen el pulsoxímetro a la mano. Si el dedo no está bien, si está frío no va a medir bien, si el paciente está moviendo el dedo no va a censar adecuadamente el dispositivo. Y esto también pasa con los dispositivos digitales. Por lo tanto, es mejor enseñarle al paciente una toma adecuada del pulso, que se mide el pulso en 1 minuto, también las características del pulso, porque el paciente entrenado y ya concientizado diferencia entre un ritmo regular y un ritmo con extrasístolos o arrítmico totalmente, y lo cuantifica. No es de la noche a la mañana, les toma más tiempo, pero nosotros aconsejamos que el paciente aprenda a tomarse el pulso. Sí, porque los aparatitos tienden a tener mucho error, tanto por las frecuencias altas como también por las frecuencias bajas, como usted menciona, cuando hay extrasístoles o cuando hay bigeminismo. Los pacientes que me llaman a veces en la madrugada, el doctor tiene 30 y tantos de frecuencia cardíaca. Y está bien, sí, se siente bien, se siente bien. Eso es usualmente son problemas de que el sensor del equipo solamente cuenta un latido por cada 2, no cuenta la extrasístole, ¿no? Eso es frecuente. Una pregunta en relación a ejercicio y fibrilación auricular. ¿Esto tiene que ver con factores genéticos? ¿Alguien que hace ejercicio y tiene historia familiar de fibrilación auricular tiene que tener una restricción mayor? Y esa es una pregunta personal. Fibrilación auricular y ejercicio. Bueno, antes era una idea de que hacer ejercicio físico en el paciente con arritmia le conllevaba más arritmia. Pero nosotros tenemos pacientes cardíacos con fibrilación auricular y les ayuda a tener mejor control. Utilizamos la dosis del betabloqueador, estamos al costado del paciente para titular, ¿no? Vemos cómo ahora es un poco más difícil por el tema que hacemos la parte virtual, pero cuando hacíamos la parte presencial, estábamos al costado del paciente y veíamos de la mano de la titulación de la medicación cómo toleraba el ejercicio y cómo no aceleraba de forma exagerada en el esfuerzo físico. Y es más, con el tiempo y el entrenamiento, el paciente logra tolerar, obviamente la progresión es un poco más lenta, pero logra tolerar el ejercicio. O sea, en resumida cuenta, ¿el ejercicio le beneficia al paciente? Sí. ¿Tiene fibrilación auricular? Sí, pero tiene que ser dosificado. Si lo vamos a entrenar inmediatamente a intensidades muy altas, obviamente que la respuesta va a acelerar y obviamente el paciente se va a descompensar. Tenemos que ir de menos a más. Eso es para el paciente que tiene fibrilación auricular, pero el ejercicio y el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, ¿qué consideraciones habría que tener? Igualmente, hay una reducción de riesgo si el volumen de actividad
es menos de 20 metros por hora por semana. Que como ya le decía, son casi 30 a una hora, 30 minutos al día, máximo una hora. Que ahí, este cálculo, le sale justamente los 20 metros. Eso está estadísticamente demostrado que previene el desarrollo de fibrilación o disminuye el riesgo. Ya cuando supera los 20 metros, estamos entrando a los 50 metros por hora por semana, y el riesgo, el beneficio se perdió. Es equiparable a que no haga nada, a que sea sedentario. Y cuando supera ya los 55 metros por hora por semana, ese riesgo ya se incrementa. Entonces el ejercicio ya es, más bien, lo predispone a hacer fibrilación auricular cuando el ejercicio de volumen es alto. Entonces, si diríamos que sea de volumen bajo, tiene un efecto beneficioso en reducción de fibrilación auricular, en prevención. Bien, yo creo que hemos cubierto la mayor parte de las preguntas. ¿Tendría usted algún mensaje final para los médicos que tenemos que prescribir o que recomendar ejercicio a nuestros pacientes? ¿Qué les diría a los médicos que tratan día a día a los pacientes y que a veces, como le dije al inicio, no tenemos digamos, la insistencia en recomendar ejercicio como recomendamos las pastillas, ¿no? ¿Qué mensaje tendría para los médicos en general? Bueno, recordarles que la medicación no lo es todo. Si nosotros solamente prescribimos medicación, no hacemos énfasis en el control de factores de riesgo, probablemente el paciente va a recurrir, o probablemente vamos a fracasar con el tiempo. La idea es que el cambio sea sostenible en el tiempo. Y cuando hablamos de que el cambio sea sostenible, es importante también enseñarle los estilos de vida saludables. Esto obviamente no es rentable, o sea, si queremos hablar de fármacos, no nos pagan más por promover estilos de vida saludables, pero es algo muy importante que el paciente aprenda y se eduque. Entonces yo el mensaje que le diría a los colegas es que inviertan más tiempo en educar al paciente. Y parte de la educación tiene que ver, obviamente, enseñarles sobre su enfermedad, sobre su medicación, enseñarles sobre la actividad física, la importancia de ella, de su dieta, y obviamente temas muy sencillos como el control de peso, de las metas de disminución del perímetro abdominal. Si el paciente realmente lo hace y lo aprende, es un paciente muy adherente. Y es lo que generalmente vemos después. El paciente ya pasó el tiempo, ya se sintió mejor, empieza a suspender la medicación, pierde adherencia a la medicación. ¿Por qué pierde adherencia a la medicación? Porque no entendió por qué está con la enfermedad, porque no entendió la importancia de que era seguir ciertas recomendaciones y vuelve a recurrir. Bueno, solo me queda agradecerle por su presentación excelente. Creo que se han resuelto las preguntas que me aparecieron acá. Perdón, apareció una pregunta más. En relación al uso, en relación al uso de beta bloqueadores y los pacientes que van a hacer ejercicio, ¿se recomienda cambiar el tipo de beta bloqueador o no usar beta bloqueador en pacientes que le vamos a recomendar ejercicio si es un paciente hipertenso? En el paciente hipertenso, como mencionaba la guía, si sabemos que va a hacer actividad física, es tratar de rotar la medicación a un YECA-ARA2 o calcioantagonistas. Antes así, por ejemplo, en algunas sociedades, como, por ejemplo, prefieren no dar el betabloqueador. La WADA, por ejemplo, contraindica el uso de diuréticos, no está a favor de los betabloqueadores. En el contexto actual, el paciente no va a hacer deporte competitivo, pero sabemos que quiere entrenar. Y si es que lo necesita, podríamos hacer una prescripción del ejercicio tomando la medicación. En el paciente que ya tiene enfermedad coronaria, un paciente cardiópata, como tal, hipertenso, está tomando el betabloqueador, es tributario de en algún momento hacer una prueba de esfuerzo, que se le haga la prueba de esfuerzo con el betabloqueador para dosificar sus niveles de entrenamiento, porque sabemos que ya con la medicación ha llegado hasta tal nivel de frecuencia. No le quitaríamos el betabloqueador antes de la prueba de esfuerzo si el paciente ya lo toma y el paciente es un paciente cardiópata. La idea es, si el paciente no lo necesita, en el paciente, dos cosas, ¿no? El paciente que ya tomaba betabloqueador es paciente cardiópata, lo necesita hacer la evaluación y continuar con el betabloqueador y dosificarlo. En el paciente que no tiene cardiopatía, es un paciente solamente hipertenso y quiere hacer deporte, tratar de elegir otra medicación. Ya repito, YECA, ARA2 o calcioantagonista.
Entonces, le agradezco, doctor, por su presentación, excelente. Se han respondido todas las preguntas y voy a dejar al doctor Ernesto Ríos, presidente, para el cierre de la reunión. Muchas gracias, doctor Renzo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Renzo Soca. Ha sido excelente su presentación y agradezco a todos los asistentes por su presencia y espero que en el curso de las próximas sesiones de la sociedad podamos insistir también en otros factores de cambios en estilos de vida que favorezcan la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Muchas gracias, doctor Soca, por su presentación que ha sido excelente. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos y gracias por toda su presencia. Gracias, gracias Renzo. Gracias, doctor Ríos, doctor Martín. Gracias, doctor. Lazar, por la moderación. Excelente, excelente presentación. Sí. Chao, Renzo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.